fue lo último que vimos, que tengo anotado yo. El 9 y el 11, pues. Desarrollamos la guía 7, el último. Desarrollamos la guía 7, claro. Pero antes de eso vimos materia. Resultaba la materia, más que la última clase. Sí, la clase anterior al certamen vimos... variables aleatorias discretas. Exacto. Eso es justamente lo que tengo yo ahí. Sí. Entonces, retomando la clase anterior, no necesariamente la clase justo antes del certamen, sino que me refería a... Estoy leyendo ahí una pregunta. Ese es el promedio de controles. Ya están. Están viendo su nota final ya. La Q que está ahí en el ¿cómo se llama? En la fórmula para sacar el promedio de notas y el promedio de controles. Entonces, nosotros, la clase previa al certamen, hicimos una clase de ejercicio, por eso eso fue lo último que vimos. Pero antes de eso, o quizá en esa misma clase, vimos el concepto de variables aleatorias continuas y discretas. Voy a... Esta es la presentación. Acá. Nosotros vimos el concepto de modo general de lo que era una variable aleatoria, dejamos en detalle lo que son las variables aleatorias continuas y vimos las variables aleatorias discretas. ¿Ya? En eso terminamos. ¿Ya? ¿Cuál es la idea acá? La idea en general, en una variable aleatoria continua o discreta, es encontrar una función que a mí me permite describir las probabilidades. En el caso de la continua, las probabilidades se calculan como el área bajo la curva. Eso lo vimos. ¿Ya? Ahí vimos que esa es la forma de calcular una probabilidad, como el área bajo la curva. Y en el caso discreto son segmentos, cada probabilidad indica una altura y vamos a contar las barras que son más altas, ¿ya? O las barras que nos piden en el fondo. Entonces, vimos esos dos conceptos, en ambos está asociado una cantidad que se llama la F minúscula, que se llama densidad en el caso de variables continuas y se llama cuantía en el caso de variables aleatorias discretas. Y es la que determina las probabilidades, discrimina las probabilidades. ¿Ya? También está asociada a la F mayúscula, que es la función de distribución acumulada, en ambos casos, que vendría siendo ¿cómo se llama? La que calcula la probabilidad del estilo menor igual. ¿Ya? También vimos el concepto de los momentos, que a la R, con R igual a 1, R igual a 2, le dimos interpretaciones a la media o centro de masa, y el R igual a la 2 nos ayuda a tener la varianza. También existen los momentos de 34, que ayudan a determinar la simetría de la kurtosis, pero por ahora lo vamos a dejar así. Y el último concepto que vimos de esto fue ya la esperanza de modo general de un G de X. ¿Ya? Eso es lo que vimos nosotros desde el punto de vista de variables aleatorias, continuas y discretas. Y recuerden que dijimos que el control de variables aleatorias iba a quedar para la próxima semana. ¿Ya? Pues eso ya está definido. No podía ser esta porque esta semana no podían haber evaluaciones. Así que vamos a retomar aquí con el último ejemplo de variable aleatoria discreta para retomar un poquito la idea y vamos a pasar con la nueva materia. Aquí. Vamos a retomar primero la variable aleatoria discreta porque ahora vamos a ver una materia que se llama modelos discretos. Y modelos discretos tiene que ver justamente con la variable aleatoria discreta. La función que les decía recién, la función de cuantía, es una función que siempre es positiva y suma siempre 1. ¿Ya? Por lo tanto, representa, al evaluar en un punto, la probabilidad puntual, mientras que la distribución, que es la F mayúscula, es la probabilidad del tipo menor o igual, que vendría siendo la suma de todos los puntos hasta el punto X. Esa vendría siendo la función de distribución, que básicamente, como les decía, las probabilidades se ven en este caso como unas barras, y el centro de masa, el valor esperado, vendría estando en el punto que deja en equilibrio estas barras.
Entonces, aquí el recorrido son los únicos 4 puntos que tienen probabilidad positiva. ¿Ya? La variable 3 está definida en todos los reales, pero el resto tiene probabilidad 0, así que no se cuenta dentro del recorrido. Entonces, todos positivos y la suma 1. 0,2 más 0,4, 0,6 más 0,3 es 0,9 más 0,1, 1. ¿Ya? Y lo otro que dijimos aquí, los momentos. Los momentos, ¿cómo se calculan? Como un x a la r por la función de cuantía y hay que hacer la suma respectiva. Y la interpretación del momento de orden 1, el r igual a 1, es el centro de masa. La interpretación del momento de orden 2 por sí solo no interpreta mucho, pero si nosotros le restamos la esperanza al cuadrado, eso vendría siendo la varianza. ¿Ya? Y la varianza es qué tan dispersos están acá, bueno, en realidad la raíz de la varianza, o sea, qué tan cerca del promedio están los otros puntos, o de la media. Y finalmente, cuando nosotros tenemos una función g cualquiera, ¿cómo se calcula sobre el esperado? Como g de x, la función de ¿cómo se llama? De cuantía, ¿ya? Siempre y cuando exista. Y acá nosotros después hay una propiedad bien interesante que cuando la función g es de la forma ax más b, en el fondo el valor esperado es simplemente de y es a veces el valor esperado de x más b y la varianza es a cuadrado veces la varianza de x. ¿Ya? Esta fórmula nosotros la repasamos en el anterior. ¿Ya? E hicimos este ejemplo. Este ejemplo dice, se lanza una moneda encerrada 3 veces. X la variable aleatoria que representa el número de caras menos el número de sellos. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta es el espacio muestral asociado, el cual son 3 caras, cara, sello, 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 en total 8 elementos. ¿Ya? En este de acá el resultado es 3, en este de acá el resultado es 1 y en este de acá el resultado es menos 3. ¿Por qué? Porque vamos a contar número de caras menos número de sellos. Y aquí tengo 3 menos 0, 2 menos 1, 0 menos 3. Y después de tener la función de cuantía, uno calcula la esperanza, la varianza de esa probabilidad. Entonces, acá están los 8 elementos. Después, el recorrido vemos que son menos 3, menos 1, 1 y 3. Son los únicos 4 resultados posibles que se pueden dar acá con estos 8 eventos. Y la probabilidad social menos 3 es 1 octavo, al menos 1 es 3 octavos, al 1 es 3 octavos y al 3 es 1 octavo. ¿Cómo se obtienen esto? Contando. En variables aleatorias discretas no nos podemos saltar las técnicas de conteo. Entonces, si nosotros contamos acá, y lo voy a escribir, este da como resultado 3, este es 2 menos 1, 1, 2 menos 1, 1, 1 menos 2, menos 1, 1 menos 2, menos 1, 1 menos 2, menos 1, 2 menos 1, 1, y 0 menos 3, menos 3. Recuerden que la variable es número de caras menos número de sellos. Ese era nuestro espacio muestral y ahí tenemos resultados que son, hay un 3, un menos 3, 3, 1 y 3 menos 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que salga un menos 3? 1 de 8. ¿Cuál es la probabilidad que salga un menos 1? 3 de 8. ¿Cuál es la probabilidad que salga un 1? 3 de 8. ¿Cuál es la probabilidad que salga un 3? Un 1 de 8. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se llama la función de cuantía. Hasta acá, ¿recuerdan algo o no recuerdan nada? Yo recuerdo un poco, profe, pero porque me equivoqué de estudiar de materia. Entiendo. Entiendo. Entiendo perfectamente. ¿Y los demás? ¿Alguien recuerda algo o no recuerdan nada? Yo no recuerdo, profe. Perfecto. Ya. Bueno, vamos a tratar de ir haciendo un recuento a medida que veamos lo siguiente, porque en realidad esto es algo técnico, ¿sí? Donde lo que me interesa es la materia que sigue, que es modelos de probabilidad, donde aquí uno ocupa todo esto. Sí hay que saber recordar la definición de esperanza. La esperanza es
X por la cuantía. Entonces aquí, ¿cuáles son los X distintos? Menos 3, menos 1, 1 y 3. Por lo tanto, sería menos 3 por la función evaluada en menos 3. Ahí. Menos 1 por la función evaluada en menos 1. 1 por la función evaluada en 1. 3 por la función evaluada en 3. Y al calcular eso, ¿ya? Que la función evaluada en menos 3 es 1 octavo, la función evaluada en menos 1 es 3 octavos, la función evaluada en 1 da función evaluada en 1 3 octavos, la función evaluada en 3 1 octavo, eso nos va a dar exactamente 0. Lo cual era algo que no nos debía sorprender mucho, ¿ya? ¿Por qué es eso? ¿Por qué no nos tendría que sorprender mucho? Porque si nosotros vemos esta barra, y esta barra, y esta barra de acá, y esta barra de acá, esta es exactamente igual a la altura de esa, así que se contraponen. Y esta es exactamente igual a la altura de esa, así que se contraponen, ¿ya? Y entonces, la distancia aquí es 1 y la distancia acá es 3. Entonces, el centro de masa necesariamente está en 0. ¿Ya? Y el segundo momento, ¿cómo se calcula? En general, elevando al cuadrado de x multiplicándolo por la función. Es decir, 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado por la función evaluada en menos 3. Menos 1 al cuadrado por la función evaluada en menos 1. Ahí. 1 al cuadrado por la función evaluada en 1. Esto que está aquí. 3 al cuadrado por la función evaluada en 3. Eso que está ahí. ¿Para qué calculamos este término? Porque nos interesa calcular la varianza. La varianza es este término menos la esperanza de x al cuadrado. Así que haciendo los cálculos, esto da 3. Por lo tanto, la varianza en este caso es 3, porque es 3 menos 0 al cuadrado. Y de acá, si nosotros tenemos la raíz de 3, que es el resultado de la varianza, vamos a tener la desviación estándar, que es 1,73. Y de aquí viene esta interpretación que escribí acá, de que aquí está el promedio, y qué tanto se desvía en torno al promedio, eso es la desviación estándar, de ahí viene su nombre, desviación en torno a la media, 1,73 hacia allá y 1,73 hacia acá. Ahí tenemos la media, el promedio. Entonces, definiciones. Cuantía son las probabilidades de los elementos en el recorrido y la suma obviamente tiene que dar 1. 1 octavo más 3 octavos más 3 octavos más 1 octavo, eso da 8 de 8 que son todos positivos. El valor esperado es la multiplicación del x por la evaluación de la función, sumando. Y la varianza se obtiene multiplicando aquí por las primeras cálculos de la esperanza de x cuadrado, que sería el cuadrado del x multiplicado por la función, y tenemos la suma. Y eso nos da la desviación estándar. Y después finalmente se pedía la probabilidad que el x estuviera entre menos 1 y 3. ¿Ya? Entre menos 1 y 3, el menos 1 no lo toma porque es mayor estricto. No es igual. Así que el recorrido, recordemos que está acá. Menos 3, menos 1, 1 y 3. O sea, mayor estricto que menos 1, vaya hacia arriba. Y menor o igual a 3, o sea, acá. ¿Cuáles son los puntos que cumplen esta condición? El 1 y el 3, que era lo que había anotado aquí. Por lo tanto, esta probabilidad es igual a la probabilidad que el x sea igual a 1 más la probabilidad que el x sea igual a 3, y eso nos da como resultado f de 1 más f de 3, que sería igual a 1 medio, porque f de 1 es 3 octavos y f de 3 es 1 octavo. Y ahí tenemos la probabilidad que el x esté entre menos 1 y 3. ¿Ya? Entonces, esto fue lo que terminamos de ver la clase pasada de materia. Aquí hay un par de definiciones, lo voy a anotar acá, que necesitamos saber nosotros, como resumen. F cuantía, ¿ya? Y función que determina las probabilidades.
La F mayúscula se llama distribución acumulada y es la probabilidad siempre de este estilo. Distribución acumulada. Lo otro que necesitamos saber la esperanza de X a la R. Esto es lo que se conoce como momento de orden R. ¿Ya? Y el momento de orden R, ¿para qué sirve? ¿Ya? R igual a 1 es la esperanza o valor esperado. Y se nota simplemente como X a la E de X. R igual a 2 ¿ya? Sirve para obtener la varianza del X. ¿De qué forma? La esperanza de X cuadrado menos la esperanza de X al cuadrado. Ahí. Y finalmente viene que la esperanza de G de X de una función de la variable aleatoria, eso es simplemente la sumatoria de la función por la cuantía. Y con este nosotros podemos probar que la esperanza de AX más B, por ejemplo, eso es a veces la esperanza de X más B. Y la varianza de AX más B, ¿sí? Profe, el R igual a 2, ¿qué es lo que era? El R igual a 2 en realidad se llama momento de orden 2 nomás, pero sirve para determinar la varianza. ¿Por qué? Porque la varianza no es la esperanza de X cuadrado, la varianza es ese término, pero hay que restarle este de acá. Entonces se llama momento de orden 2, porque el R2. ¿Ya? Pero en sí no es que se ocupe como algo especial, pero sí es como un paso alternativo para calcular la varianza. ¿Se entiende? Sí, profe, sí, gracias. Entonces cuando nosotros tenemos una transformación de este estilo, la esperanza AX más B, la varianza sería A cuadrado la varianza de X, y el B no la agrega a la aleatoriedad. Incluso nosotros podríamos tener una función cúbica como AX cuadrado más BX más C, eso va a ser A veces la esperanza de X cuadrado más B veces la esperanza de X más C. O sea, la esperanza es un operador lineal que se dice se separa por sumas. Cada vez que hay una suma, puedo calcular la esperanza a término sólido. Cada vez que hay una constante, puede salir fuera de la esperanza. Queda así. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, usando esta definición. Y este es todo el resumen que tenemos de variables aleatorias con discretas, perdón. ¿Cuál es la diferencia en discretas? Que aquí usamos una sumatoria. ¿Sirve esto para variables aleatorias continuas? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí vamos a calcular una integral. ¿Qué diferencia? El resto es todo lo mismo. Entonces, variables aleatorias continuas y variables aleatorias discretas son muy similares, solo que en una usamos sumas y en la otra usamos integral. Este es como un resumen a grosso modo de lo que hicimos en la clase. Entonces ahora vamos a repasar aquí. Nosotros la guía de variables aleatorias desarrollamos el problema 2 solamente, que eso tiene que ver ¿ya? Con variables aleatorias continuas. El problema 1 tiene que ver con variables aleatorias discretas. Entonces, para ver si me entendieron la idea, van a calcular este problema. Vamos a ver si lo pueden hacer en base a lo que hicimos recién de nuestro resumen, de las mismas cosas que están anotadas, a ver si que pueden calcular este de acá. Y después de este ya nos vamos a partir con la materia que corresponde a la última certamen, que es de
modelos de probabilidad que utilizamos esto. Por eso es necesario entender cómo calcular una probabilidad, cómo calcular la esperanza, cómo calcular la varianza. Entonces, les voy a dar unas pautas. No lo voy a desarrollar completo inicialmente. Le voy dando solamente una pauta. Tampoco lo voy a dividir en grupos porque la idea es resolverlo relativamente rápido. Esto a modo de recuerdo nomás. Problema 1. Entonces, el problema 1 tenemos una f que dice que es k 2 elevado a 3 menos x dividido 31 por la indicatriz del conjunto 0, 1, 2, 3, 4 de x. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente el punto de acá, esto vale esto, cuando el x no está aquí, vale 0. Recordemos aquí, la indicatriz de un conjunto A se llama indicatriz porque vale 0 o 1. ¿Cuándo vale 0? Cuando el x está en A. ¿Cuándo vale 1? ¿Cuándo vale 0? Cuando el x no está en A. Entonces los únicos elementos que tienen probabilidad positiva son el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Cualquier otro número, esto va a valer 0. A pesar que puedo hablar acá en cualquier 5, en 6, en 2,1, en 2,7, no tiene sentido porque se va a multiplicar por 0. Entonces, ¿cuáles son lo que necesitamos nosotros? Condición 1. F de x siempre positiva. Condición 2. La suma igual a 1. Entonces, ¿a qué nos lleva la condición 1? Fíjense que esto siempre es positivo. Esto siempre es positivo. Esto siempre es positivo porque 1, 0 es positivo. Así que, como tengo que esto es positivo y esto es positivo, este de acá tiene que ser positivo, porque si fuese negativo, me daría un resultado final negativo. Así que con esto concluimos que el K es positivo. Y en el segundo caso hay que resolver la suma. Acá que nos lleva a que K por 2 elevado a 3 menos 0 dividido 31 más K por 2 elevado a 3 menos 1 dividido 31 más K por 2 elevado a 3 menos 4 dividido 31, eso es igual a 1. No los coloqué todos para que ustedes lo terminen. Coloqué el primero, ese y ese, faltaron esos dos. Entonces, hay que resolver esta ecuación lineal y ahí encontrar el valor de K. Así que adelante, para ir soltando la mano, para ir recordando algunos conceptos. Primero, la definición. Cualquier función es una función de cuantía que satisface estas dos condiciones que están aquí en rojo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor de K? A veces puede existir más de uno, de modo que esto sea una cuantía. Vamos a partir por ese. Entonces les dejo unos minutos para que intenten encontrar el valor de K. ¿Todo claro? ¿Escuchan bien, cierto? Sí, profe. Perfecto.
Cualquier duda me avisen.
Bien. ¿Ya terminaron los de acá? Te dio 2, profe. 2, perfecto. Vamos a comprobar. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Entonces aquí fíjense que el factor K es común a todos los términos, así que lo que podemos hacer es, en primer lugar, es factorizar por K. 2 elevado a 3, eso es 8. Y el 31 también es común a todos, así que vamos a factorizar por el 31 también. 2 elevado a 3, eso es 8, más 2 elevado a 3 menos 1, eso es lo mismo que 2 elevado a 2, eso es 4, más, después vendría 2 elevado a 3 menos 2, eso es 2, después vendría 2 elevado a 3 menos 3, eso es lo mismo que 2 elevado a 0, y da 1, y después sería más 2 elevado a menos 1, que es 0,5. Hacemos la suma respectiva, ahí nos queda la ecuación igual a 1, nos queda K dividido 31, factor de 8, 10, 14, 15,5. Y 15,5 es la mitad de 31. Por lo tanto, esto es equivalente a decir que K dividido 2 es lo mismo que, ¿cómo se llama? 1. Ahí. Y de acá viene el K igual a 2 que dijo por ahí su compañero. Lo cual estaría correcto. K igual a 2. Entonces, K podría haber sido cualquier número en los reales, son infinitos. De todos esos infinitos números, solamente con K igual a 2, tenemos que esto de acá es una función de cuantía. ¿Por qué? Porque siempre es positivo y segundo, suma 1. Esa era la parte A. Ahora viene la parte B. Dice, encuentre una probabilidad donde está el X mayor a menos 1, menor o igual a 3 veces referencia a menos 3. ¿Ya? Entonces, fíjense que para poder, primero necesitamos saber qué número va ahí y qué número va acá, para poder calcular esta probabilidad condicional. Así que necesitamos calcular en primer lugar la esperanza de X, luego la esperanza de X cuadrado para determinar la varianza. Así que la esperanza de X, aquí voy a escribir la definición, sería la sumatoria de X en el recorrido de X por la función de cuantía. Así que esto sería, vamos a escribir abajito para que me caiga el espacio. Aquí vamos a escribir aquí. La función de cuantía, una vez que reemplazamos el k igual a 2, nos quedaría 2 por 2 elevado a 3 menos x dividido 31, ¿ya? Por la indicatriz de 0, 1, 2, 3, 4x. Y aquí fíjese que tenemos un 2 y base 2, así que se suman los exponentes y quedaría esto 2 elevado a 4 menos x dividido 31 por la misma indicatriz. Así que esto de acá sería el recorrido de x es 0, 1, 2, 3, 4. Está ahí en la indicatriz. Así que tenemos que evaluar esta sumatoria reemplazando el x por 0, por 1, por 2, por 3 y por 4 y multiplicando por f de 0, f de 1, f de 2, f de 3, f de 4 respectivamente. Es decir, quedaría 0 por f de 0 más 1 por f de 1 y así hasta 4 por f de 4. Y aquí nosotros tenemos la función f. Entonces cuando evaluamos en 0, quedaría 4 menos 0. 2 elevado a 4 dividido 31. Cuando elevamos en 1, quedaría 4 menos 1. Cuando evaluamos 4, quedaría 4 menos 4. Así que así nos estaría
dando la expresión de valor esperado, que es Z, y ustedes calculen. Le damos un minuto para que calculen el valor esperado. Solamente aquí, como una ayuda más, voy a reemplazar el 0. Vamos, cuando el 0 no tiene sentido, porque eso da de 0, está ahí multiplicado por 0. Vamos a reemplazar el segundo. Entonces sería 0 más 1 por f de 1, sería 2 elevado a 4 menos 1 dividido 31. Más 2 por f de 2, 2 elevado a 4 menos 2 dividido 31 y así. Termínenlo. Me dio 26, por decir. 26 cerrado. Ah, no. Me faltó el dividirlo por 31. Ah, perfecto. Ahí. La idea es que vayan siguiendo todos los cálculos para que después les sea más fácil el estudio igual. Porque si no, podría yo resolverlo rápidamente y después ustedes lo repasan, pero la idea es que se aprovechen de ir repasando a medida que va avanzando la clase. Profe, el valor de la esperanza no puede dar más de 1 igual, ¿cierto? ¿O sí? ¿Sí? En este caso sí. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Ah, no, pero igual no me dio más de 1, sí, pero... Ya, bueno. Sí. Los puntos aquí que tienen, mientras ustedes hacen la cálculo, aquí está el 0. La altura del 0 sería, aquí hablando por 0, 2 elevado a 4. 2 elevado a 4, eso es 16 dividido 31. Entonces vamos a hacer, esta es la altura aquí. 16 dividido 31. Que es 2 elevado a 4 menos 0 dividido 31. Después viene el 1. Vamos a bajar por ahí. El 2 por aquí, el 3 por acá y el 4 por acá. Entonces el 1 quería 2 elevado a 4 menos 1, eso es 2 elevado a 3. 8 de 31, o sea, la mitad de este. Ahí. Después sería el 2, 2 elevado a 2, 4 menos 2, eso es 4 de 31, o sea, la mitad de este. Y después la mitad de ese y después ya la mitad de ese. Una cosa así. Vamos a usar cuál es hasta este. Entonces, ¿dónde cree que este podría ser mayor a 1? Sí, pero también podría ser menor a 1. ¿Podría estar ubicado acá el centro de masa? Tal vez. Pero aquí yo tengo 3 muy pequeños y estos 2 son muy altos. Es muy probable que eso se vuelque y quede acá. Viendo solamente la gráfica es muy factible que el centro de masa esté por aquí. Cosa que este es contrapeso de todo esto. 0,8387. ¿Cuánto le dio? 0,8387. Gracias. Y cercano ahí. Entonces uno puede hacer la gráfica y más o menos con eso interpretar el valor que debería ser. O sea, este de acá, esta barra, le hace contrapeso a todas estas de acá. Así que podría estar acá, sí, pero en realidad estas 3 tienen muy poco peso comparado a esas, se vuelca hacia acá. A este lado de acá, mayor razón, estas 3 tienen poco peso comparado a estas 2. Se vuelca. Así que lo más factible viendo esta gráfica es que esto actúe como contrapeso de estas 4 y ahí queda algo ahí cercano al 1 y da ese valor que dijo ahí su compañero. Voy a terminar entonces de expresar aquí la sumatoria de lo que voy a calcular. Entonces después viene 3 por 2 elevado a 4 menos 1, 4 menos 3, eso es 1. 4 menos 3
dividido 31. Más, después viene 4 por 2 elevado a 4 menos 4 dividido 31. Entonces, si se fijan, aquí en el exponente nos da un valor de 3, aquí en este exponente un valor de 2, aquí en este exponente un valor de 1 y aquí en este exponente un valor de 0. Vamos a bajar un poquito más esa ahí. Vamos a poner aquí 1 al medio. Sería 0 más. Todo está dividido por 31. Así que vamos a bajar ahí, dividido 31. 2 elevado a 3 por 1, eso es 8. 2 elevado a 2, 4 por 2, eso es 8. Más 2 elevado a 1, eso es 2 por 3, 6. Más 2 elevado a 0, eso es 1 por 4, quedaría 4 por 1, 4. Ahí. Así que finalmente, ahí bajar la fracción. Esto sería 8 y 8, 16, 26 dividido 31, que da un valor de 0,8387. Exacto. Recuerden que en esta pregunta no se pide directamente el valor esperado, se pide calcular la probabilidad que el X esté en ese rango, dado que es mayor a ese. Entonces hay que calcular la esperanza y la varianza aparte. Para la esperanza ya estamos listos, ahí tenemos la esperanza. Nos estaría faltando ahora la varianza, pero para la varianza nosotros necesitamos calcular una estadística auxiliar, que es la esperanza de X cuadrado. ¿Bien? Entonces, ahora ya no le voy a dar tanta ayuda, salvo escribir la definición, la sumatoria de X en el recorrido de X cuadrado por la función de cuantía. Entonces ustedes tomen esta fórmula, fíjense que es muy parecida a esta, solo que aquí va X por f de X y aquí va X cuadrado por f de X. ¿Ya? Lo hicimos acá en el ejercicio, en este ejercicio está, la esperanza de X cuadrado son las X que quedan al cuadrado multiplicadas por la cuantía. Ahí. Entonces, calculen ahora la esperanza de X cuadrado. ¿Está claro lo que queréis calcular ahora o quieren un poco más ayuda? ¿Está claro? ¿No está claro? Sí, profe, yo lo tengo claro, ¿eh? Ahí estoy sacando el cálculo. Perfecto. Sí, al cuadrado del X. Exacto. Vamos a dar uno nomás. Esto es igual a 0 al cuadrado por f evaluado en 0. Solo el cuadrado va en la X y no en la F. Más 1 al cuadrado por f de 1. Y así hasta el último elemento del recorrido de X.
Profe, me dio 58 partido en 31, que es 1,87. Sí, eso me dio. Bien, vamos a comprobar ahora. Entonces, teníamos 0 elevado al cuadrado por f de 0 más 1 al cuadrado por f de 1 más 2 elevado al cuadrado por f de 2 más 3 elevado al cuadrado por f de 3 y más 4 elevado al cuadrado por f de 4. ¿Por qué llegamos hasta 4? Porque el recorrido del x, acá donde está la densidad, ahí está, tiene esos 5 elementos. Entonces, básicamente muy parecido a lo que está aquí arriba, solo que todo esto va en el cuadrado ahí. Esa es la diferencia. Así que nos estaría dando 0 el primero, porque no aporta nada. El cuadrado del 1 es 1, por f por 1, que es 2 elevado a 3 dividido 31, más el cuadrado de 2, que es 4, por 2 elevado a 2 dividido 31, más el cuadrado de 3, que es 9, por 2 elevado a 4 menos 3, eso es 1, dividido 31, más el cuadrado de 4, que es 16, por 2 elevado a 0 dividido 31. Y eso dijeron ustedes que era 1, ¿cuánto? Las primeras fracciones. ¿Cuánto le dio acá? Está dividido en 31, ¿cierto? De hecho, si sumamos 2 elevado a 8, 2 elevado a 3, eso es 8, más 2 elevado a 2 es 4, por 4 eso es 16, más 2 elevado a 1 es 2, por 9 eso es 18, más 16. Y eso nos da un valor de, vamos a mover esto un poquito más arriba mejor. Ahí. Me dio 16. 1,87. ¿Cuánto me dijo? No lo escuché. 1,87 la división. Ya. $1,87. Dejémoslo con 4, debe dejar una esperanza expresada con 4 decimales, dejemos este con 4 igual. 1,87096. Eso es 10. Hay que estar seguro con las aproximaciones. Yo quiero aproximar con 4 decimales y tengo un 9,6. Eso es 1,8710. ¿Ya? Entonces con eso calculamos en realidad este nomás. Lo que se pide es calcular una probabilidad. Y en esa probabilidad está involucrado, parece que puse copiar. Sí. Ahí. Y en esa probabilidad, primero calculamos la esperanza de x, que es 0,8783. La esperanza de x cuadrado es 1,8710, de donde sacamos que la varianza del x es 1,8710 menos la esperanza al cuadrado, 8783, ¿cierto? No, era 8387. Cuidado ahí cuando uno traspasa los resultados, porque eso puede dar que todo el procedimiento esté correcto, pero el resultado malo. Obteniendo una varianza de 1,1676.
Y eso vendría siendo nuestra varianza. Eso implica que la desviación estándar de x, que es lo mismo que la raíz de la varianza de x, en este caso es igual a la raíz de 1,1676, lo cual da igual a 1,0805. Profe, ¿qué significa esa DE? Desviación estándar. Desviación estándar. Entonces, en nuestra gráfica, nosotros tenemos esto que está aquí, esa es la media, la desviación estándar, ¿ya? A la media, que es 0,8786, nos vamos a mover menos una cantidad, menos 1,08, aquí, esa distancia es menos 1,08, y de aquí nos vamos a mover una distancia que es 1,08. Entonces, nos está diciendo que aquí está concentrada la variable. Ahí. Entonces, el promedio está acá en 0,83, 87, casi lo mismo que un 0,84, y menos la desviación estándar, que es menos 1,08, por ahí. Entonces ahí está la interpretación de la desviación estándar en la gráfica. Ahora, finalmente para esta pregunta, se mide la probabilidad de que el x esté entre menos 1 3 veces la raíz de la varianza, que es la desviación estándar, lo voy a copiar tal cual, menos la esperanza de x, dado que x es mayor a la raíz de la varianza. Ahí. Entonces esto es igual a la probabilidad de que el x esté entre menos 1 y calculamos esta cantidad, o sea, 3 por la raíz de la varianza, el 1,0805, menos la esperanza, que es 0,8387, dado que x mayor a 1,0805. Calculamos esta cantidad acá y me faltó el x. X menor o igual. Entonces sería 3 por 1,0805 menos 0,8387, y esto estaría quedando igual a la probabilidad que esté entre menos 1 y menor a 2,4028, dado que el x es mayor a 1,0805. Entonces acá nosotros tenemos una probabilidad condicional. Y siempre que tengamos probabilidades condicionales, la definición es calcular la probabilidad de intersección dividido la probabilidad de que condiciona. Voy a anotar aquí en verde. La probabilidad de A dado B siempre es la intersección dividido el que condiciona. Esa es la definición de probabilidad condicional. Entonces acá la variable aleatoria está expresada en números reales. Entonces es más fácil hacer la intersección de conjuntos de los números reales que en conjuntos cualquiera. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer para este caso específico es tomar que el x, aquí, primero en A, está entre menos 1 y 2,4. Aquí entre menos 1
y 2,4, solamente un decimal. Ahí está el X en primera instancia. Y el dado, eso sería el A. Y el B, que es el que condiciona, dice que el X es mayor a, vamos a poner por aquí, 1,08. Mayor a. Entonces, ¿dónde se están intersectando estos dos? Ahí. Por lo tanto, la intersección va a quedar la probabilidad, me refiero a esa intersección, va a quedar la probabilidad que el X esté entre 1,08 mayor estricto y menor o igual a. Podemos usar todos los decimales o simplemente un decimal. ¿Por qué? Porque el recorrido del X era el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Así que 2,4. Y ahora nos ponemos el dado, ahí, porque estamos usando esa parte. Y ahora el condicional, que esta parte que está aquí, queda dividiendo. Dividido por la probabilidad de que el X sea mayor a 1,08. Y ahora para definir esas probabilidades, vamos a tomar de nuevo, ¿sí? ¿El X no puede ser igual a 1,08? No. O sea, podría, pero la probabilidad de eso es 0. Profe, ¿podría repetir este último paso, por favor? Aquí es importante el recorrido. Los valores que toma X tienen probabilidad son el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Todo otro número, por ejemplo, el 1,08, no está acá. Entonces, ¿qué pasa cuando está en el conjunto? Esto se hace 0. Y la cuantía sería 0. El último paso fue lo que hicimos. Esto es lo que nos pedía. Entonces, tuvimos que hacer un paso previo, calcular la esperanza aparte, la varianza aparte, la raíz de la varianza, que es la desviación estándar aparte. Entonces, ahí tenemos esas dos cantidades. En el fondo, hacemos la prueba y nos están pidiendo esta probabilidad. La probabilidad que el X sea mayor o igual al menos 1 y menor o igual al 2,4, dado que es mayor estricto que el 1,08. Entonces, cada vez que tengamos una condicional, vamos a tener que recordar la definición de probabilidad condicional, que es la intersección dividido la probabilidad que condiciona. Entonces, esto como son números reales, la intersección se hace igual que en los intervalos reales. Este de acá me dice que está entre menos 1 y 2,4, mientras que este me dice que es mayor al 1,8. Entonces, ¿dónde se intersectan ahí? Entonces, ¿cuál es la intersección? Que es esto que está acá, sería entre 1,08 y 2,4, eso que está ahí, dividido en la probabilidad de S. Siempre va dividida en la probabilidad que condiciona. Ahí. Y ahora tengo que calcular esas probabilidades. Profe, ¿por qué lo dejó entre 1,08 y 2? Porque la intersección está aquí. El numerador, la probabilidad que se pide es que el X esté entre menos 1 y 2,4, que eso vendría siendo como el conjunto A. Todo esto. Como el conjunto A. ¿Dónde se pide eso, profe? ¿Por enunciado? ¿Dónde se pide eso? Ah, sí, parte de la pregunta. Encuentre. Ya, vale. Enunciar. Por eso calculamos la esperanza y la varianza, para saber qué números son esos. Entonces la esperanza era 0,83, 0,84 casi, la raíz de la varianza era 1,08 y ahí nos da este número 2,4. Y este de acá nos da 1,08. Ah, mayor o igual. Cuando lo copié como mayor estricto. Mayor o igual. Mayor o igual, mayor o igual, mayor o igual. Y mayor o igual y mayor o igual. Cuando es mayor o igual uno hace un círculo completamente pintado. Cuando es mayor estricto hace un círculo así. Entonces, la intersección entre de este de acá, este conjunto de acá, de entre menos
1 y 2,4 y el conjunto B que es mayor a 1,08 es entre 1,08 y 2,4, ahí es donde se intersecta. Y dividido siempre por la probabilidad de qué condición. Ahora tenemos que calcular estas probabilidades, pero el X tiene probabilidad positiva solamente en el 0, en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. De hecho, si es más lejos podríamos bajar un poquito eso. En el 0 era una probabilidad, supongamos, de esa altura. Después en el 1 era la mitad de ese, en este era la mitad del anterior, en este era la mitad del anterior y en este la mitad del anterior. Lo calculamos antes. Entonces, primero calculemos esa. El 1, el X mayor a 1,08. ¿Dónde está el 1,08? Vamos y lo ubicamos aquí. El 1,08 está aquí. Y el 2,4 está por acá. Ahí, ¿cierto? Entonces en ese rango estamos trabajando. En ese rango, el único punto que tiene probabilidad es el 2. Por lo tanto, este de acá es igual, el numerador, la probabilidad de que el X sea igual a 2. ¿Se entiende? Entre 1,08 y el 2,4, todos los puntos tienen probabilidad 0, salvo uno, ese, el 2. La otra condición, mayor a 1,8, vamos a hacer aquí mismo, pero cambiamos el color nomás, a azul. Aquí está el 1,08 y queremos mayor a ese. Entonces, mayores tenemos S, S y S. ¿Se entiende? Delante, en el verde, aquí, teníamos solamente S. En el numerador, en ese rango, tenemos solamente el 2. Mayor o igual a 1,8 tenemos estos tres. S, S y S. Por lo tanto, esto sería igual a la probabilidad de que X sea igual a 3 más me falta el 2. La probabilidad de X igual a 2 más la probabilidad de que el X sea igual a 3 más la probabilidad de que el X sea igual a 4. ¿Y qué hacemos ahora que tenemos eso? Esto escrito en otras palabras sería la F evaluada en 2 dividido la F evaluada en 2 más la F evaluada en 3 más la F evaluada en 4. Por lo tanto, sería, si nosotros tomamos la función F, aquí tenemos la función F, ahí, o ahí, que es más fácil de evaluar. Evaluada en 2 sería 2 elevado a 2 menos 2, 4 menos 2 es 2, perdón, 2 elevado a 2, 4 dividido 31. Dividido. Ahí calculen los otros tres términos, a ver si me captaron la idea. Esto que está acá se hace tanto con los continuos como con los discretos. La diferencia es que una vez que uno plantea esto, en los continuos uno integra y en los discretos uno suma. Entonces hay que saber cuáles vamos a sumar. De hecho, para que sea fácil la suma, este de acá dijimos que era 16 dividido 31, este es 8 dividido 31, este es 4 dividido 31, la mitad, 2 dividido 31 y 1 dividido 31.
Entonces aquí, f de 2, 4 de 31. Entonces, ¿cuánto le da el denominador? ¿Alguien lo calculó o no? El total me dio 0,57, profe. La respuesta final. Sí. ¿Cerrado 0,57? No sé, me quedo abajo, me quedó 4 partidos por 31, más 2 partidos por 31, más 1 partido por 31. Me Ujú, quedaría 7 partidos por 31. exacto. Entonces, me quedaría 4 partidos por 7. Exacto. 4 y 7. ¿Por qué pregunta cerrado? Porque en el fondo las probabilidades siempre se aproximan con 4 decimales. Ese es el criterio que tenemos en clase, de modo de que cuando tengan que escribir una probabilidad como resultado, piensen que son 4 decimales. Entonces, tal como dijo su 14. compañero aquí, Profe, el 0, ¿por qué le quedaba 16 partidos en 31? evalué la función nomás. La función que es f de x es 2 elevado a 4 menos x dividido 31, con el recorrido en 0, 1, 2, 3 y 4. Ah, sí, cierto, profe. Ya entendí. Entonces, 2 elevado a 4 menos 0, eso es 2 elevado a 4 dividido 30. Ya, profe. Entonces acá nos quedó 4 dividido 31 más 2 dividido 31 más 1 dividido 31, y eso es igual a 4 dividido 7. ¿Por qué? Porque los 31 se cancelan. Y 4 dividido 7, eso es igual a 0,57. 14, está bien. Y ahí, recién ahí calculamos la probabilidad. Entonces, hubo que hacer harto cálculo para poder obtener la probabilidad. Primero, sacar la esperanza, luego la esperanza de x cuadrado. Con eso obteníamos la varianza y finalmente la raíz de la varianza, que es la desviación estándar. Reemplazamos esos valores acá y nos queda ahí el 2,4. Aquí nos queda el mayor a 1,08. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿ya? O sea, una vez que tenemos esto, hay que siempre recordar aquí la definición de probabilidad condicional, que es la intersección dividir que condiciona. Ahora, la intersección se obtiene como la intersección de conjuntos, que esa es la idea de trabajar con variables aleatorias. Así que la intersección de este conjunto con la intersección de este conjunto nos da este rango de aquí, que sería eso. Y siempre va dividido por la probabilidad del que condiciona, o sea, ese se mantiene igual. Luego, como nuestra varita, nosotros tenemos solamente 5 puntos con probabilidad, esos. El resto todo tiene probabilidad 0. Por lo tanto, en el primer rango, entre 1,08 y 2,4, ustedes pueden simplemente verlo desde el recorrido de X, o podríamos hacer la gráfica como lo hicimos aquí. Entre 1,08 y 2,4 tenemos solamente el 2. Mayor a 1,08, mayor a ese punto, tenemos el 2, el 3 y el 4. Probabilidad de X igual a 2 es lo mismo que la función de cuantía igual a 2, y así lo mismo para el resto. Y aquí está la función de cuantía. Y finalmente, este tenía una letra C, aunque la letra B podría haber sido descompuesta en muchas partes. Primero calcular la esperanza, después la esperanza de x cuadrado, después la varianza, después la desviación estándar, y después la probabilidad. Dice, calcule y grafique la función de distribución, la f grande. Entonces, la función de distribución
siempre va a ser la probabilidad acumulada de x menor o igual a x. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el gráfico. El gráfico nos dice que si yo me paro en un x antes del 0, no he acumulado nada. Por lo tanto, si el x es menor a 0, no tengo ni nada de acumulada y vale 0. Entonces aquí hay que irse por todos los casos. Primero, ¿cuánto vale la f de x cuando el x es menor a 0? Ahí vale 0. ¿Ya? Cuando el x está entre 0 y 1, o sea aquí, o aquí, ahí, desde el 0 hasta antes de llegar el 1, pero sin tocar el 1, porque si toca el 1, se le agrega esa. Entonces cuando el x pasa aquí al 0, y está por acá, le agregamos esa área, 16 dividido 31. Entonces, si el x es mayor o igual a 0 y menos estricto que 1, esto es 16 dividido 31. O bien, y después vamos, ¿qué pasa cuando llega el 1? Se le suma el 16, se le suma el 8, ¿ya? Porque tengo estas dos. Recordemos que es el área acumulada. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el 1 y me mantengo acá entre este rango? Sigue no sumando nada acá, ¿sí? O sea, siguen estando solamente esas dos barras, hasta justo antes del 2. Entonces, cuando el x está entre 1 y menor a 2, eso suma el 16 más el 8, eso es 24 dividido 31. ¿Sí? Y después viene cuando el x es mayor o igual a 2 y menos estricto que el 3, o sea, cuando llegamos acá, ahí sumamos 3 barras. Cuando el x pasa aquí al 2, definitivamente se suman esas 3 barras. Sería 16 más 8 más 4, eso es 28 dividido 31. Vamos a juntar un poquito esto para que caigan todas. Eso caen todos demás. Entonces después cuando pasa el 3 y justo antes del 4 y después ya cuando es mayor o igual a 4. Entonces cuando pasa, llega al 3 y de ahí hasta ese punto justo antes de tocar el 4 se van a sumar las primeras 4 barras, o sea sería 16 más 8 más 4 más 2 y eso sería lo mismo que lo que hay hasta acá, 28 más esos 2, o sea sería 30 de 31. Y finalmente, cuando llegamos a la última barra, aquí cuando llegamos al 4 y hacia adelante, tenemos 16 más 8 más 4 más 2 más 1, eso da 31 de 31 y eso nos da el valor de 1. Esa sería la función de distribución. ¿Y cómo se grafica esto? Se grafica haciendo un gráfico de barra, o sea, una línea. Aquí ubicamos el 0, el 1, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. O sea, antes de 0 vale 0. Justo cuando toca el 0, esto pega un salto, salta por acá, justo ahí, a 16 de 31. Luego acá, esto se pega un salto, nuevamente cuando toca el 1, a 24, que sería como la mitad de ese. Y ahí. Entonces ahí cerrado y aquí abierto. Cuando llega justo al 2, se pega otro salto de como la mitad. De ese de ahí. Ahí. Y cuando llega al 3, se pega otro salto.
Y finalmente, cuando llega al 4, se pega el último salto y ahí queda fijo en 1. Entonces, ese último, si es que hacemos un eje, ese es 1. Ahí. Ahí. Entonces, esa sería como la gráfica. Vale 0, justo ahí pega un salto, vale 1. Vale 16 dividido 31. Después acá se pega un salto, vale 24 de 31. Después otro salto, vale 28 de 31. Después otro salto, 30 de 31 y finalmente llega a 1. Y aquí están los saltos en los puntos donde hay probabilidad. Esa sería la gráfica. Ahora la gráfica no hay que preocuparse tanto, es que sabe calcular las probabilidades, ¿no? En el fondo. Con esto repasamos un poco la guía, ya terminamos el ejercicio 1, el 2, después más adelante, cuando repasemos un poco variatorias continuantes, pasar los modelos, vamos a repasar un poquito aquí el ejercicio 3. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a modelos de probabilidad discretos. Eso ya están en los apuntes. Nosotros hicimos hasta la actividad 7 la vez pasada, y la actividad 7 incluye la misma idea de ahora, pero en vez de sumar, integrar. Porque bajo variatorias continuas se integra, no se suma. En el Drive y en el aula, las dos partes, está, ¿cómo se llama? Ahí. Espera, se parece que no está. La voy a subir de inmediato. En el aula sí que sé que está. Voy a... Un segundo. En el aula. Ahora sí que está. Modelo discreto. profe, la actividad. No, es que ahora vamos a ver la materia, un poquito, para cómo conectar todo lo que vimos recién con la nueva materia. Vamos a hacer ese anexo y ahí vamos a un break y después vamos a hacer una actividad. La 8 ya está en el aula, y eso yo creo que lo vamos a hacer ya al final de esta clase. Entonces, lo que a nosotros nos interesa de variar la teoría discreta son los modelos discretos. La idea de los modelos discretos es sintetizar y resumir las técnicas de conteo, ¿ya? A través de la función de... Ya he puesto pausa, no me he dado cuenta. Entonces, como les decía, nosotros recién vimos un ejemplo de variar la teoría discreta, ¿ya? Con las definiciones de cuantía, distribución, momentos, calcular probabilidades. ¿Estudió esta materia en la ciudad del aula? ¿Qué parte? Está en el aula, en la parte de probabilidades,
la sección de probabilidades, donde dice, ¿cómo se llama? Apuntes de clase, no, presentaciones de clase. Y también está en el OneDrive, en la parte donde dice información adicional. Está a los dos lados. Entonces usted se va en el aula a la sección de probabilidades y la parte donde dice presentaciones. Ahí están las presentaciones que tienen que ver con probabilidades, ¿ya? Y dentro de ellos están modelos discretos. ¿Sí? ¿La encontró? Sí, profe. Perfecto. Entonces, como les decía, recién hice un ejemplo completo de variable aleatoria discreta, donde involucramos todo, la cuantía, la distribución, calcular una probabilidad, y probabilidades condicional aparte, también calcular los momentos, ¿ya? Entonces, la idea ahora es resumir toda esa información en modelos, ¿ya? ¿Qué son los modelos? Los modelos son una forma apropiada de resumir las técnicas de conteo, que calzan en situaciones específicas, pero son muy genéricas. Son muy genéricas en el sentido de que muchas cosas se pueden describir mediante un modelo específico. Y esa es la idea de los modelos discretos. Básicamente es decir, para tal situación se ocupa tal función de cuantía, ¿ya? Para otra situación se ocupa esta otra función de cuantía. Cuando yo tengo identificada la función de cuantía, el modelo, le vamos a decir, automáticamente vamos a decir su momento es este, su esperanza es esta y su varianza es esto. Entonces, como pueden ver aquí, la lista es larga, y incluso hay más modelos, pero los más comunes son el modelo Bernoulli, el binomial, el geométrico, binomial negativo, hipergeométrico y Poisson. ¿Ya? Esos son los modelos más comunes. Entonces, la idea de estos modelos en general es poder describir muchas situaciones reales, ¿ya? Utilizando la variable aleatoria, ya sea continua o discreta. Cuando vamos a usar la variable aleatoria discreta es cuando estamos describiendo alguna forma de conteo, ¿ya? Y la estamos haciendo de forma apropiada, ¿ya? Entonces, para cada, tal como se vio anteriormente, toda variable aleatoria tiene función de densidad o cuantía, distribución y momentos. Son los que permiten calcular las probabilidades en el fondo y características. Entonces, para cada modelo vamos a encontrar, en este caso, cuantía en discreto, densidad en continuo, se llama, la distribución y los momentos. Entonces, nuestro primer modelo es el modelo Bernoulli. Y el modelo Bernoulli es el modelo más sencillo que hay, porque corresponde a una situación dicotómica de éxito o fracaso, donde uno asume que x igual a 1 va a ser un éxito y x igual a 0 va a ser un fracaso. Por lo tanto, P es la probabilidad de éxito y 1 menos P es la probabilidad de fracaso. ¿Por qué? Porque la suma de las dos me tiene que dar 1. P más 1 menos P da 1. El P tiene que siempre estar siempre entre 0 y 1 y así todas las probabilidades son positivas. Y nosotros decimos Bernoulli de parámetro P. Entonces la pregunta es, ¿cuándo usaremos Bernoulli? Cada vez que tengamos una situación dicotómica, o sea, solo con dos resultados posibles, ¿ya? Y vamos a asignar un 1 al éxito y un 0 al fracaso. Por ejemplo, lanzar una moneda al aire. Es un modelo Bernoulli. ¿Por qué? Porque la moneda al aire tiene todos los resultados posibles, cara o sello. Supongamos que andamos buscando una cara. Entonces, nuestro éxito va a ser una cara. Entonces, vamos a decir, x igual a 1 representa una cara. X igual a 0 representa un sello. ¿Cuál es la probabilidad de x de que sea una cara? P. Eso es 2,5. ¿Cuál es la probabilidad? Ahora, hay muchas situaciones donde se puede aplicar. Por ejemplo, cuando no falla un motor. Entonces, cada motor podría fallar o no fallar y tiene solamente dos opciones posibles, ¿ya? ¿Cuándo más podría darse una situación Bernoulli? Cuando falla o no falla en la cadena de distribución, cuando sale un resultado específico o no sale un resultado específico. Ahí es situación Bernoulli. Ahora, este modelo Bernoulli, como decía, y como todos los modelos, además, vamos a entregar su función de cuantía, su función de distribución acumulada, su esperanza,
su varianza, y en algunos casos la esperanza de x cuadrado. Entonces la idea de esto es que nosotros, al decir que es Bernoulli y reconocer cuál es la probabilidad de éxito, ya automáticamente sabemos que esta es la función de cuantía, esta es la función de distribución acumulada, este es su valor esperado y esta es su varianza. Y no tenemos que andar calculando lo que hicimos recién. Lo que hicimos recién, por ejemplo, para la esperanza, como la función esta de cuantía que estaba acá no calza con ningún modelo, tuvimos que calcular la esperanza por definición y llegamos al resultado. Bueno, cuando la función de cuantía pertenece a uno de los modelos que van a estar acá, el valor esperado ya lo vamos a tener al final. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos que la función de cuantía, la voy a describir un poquito, dice que P elevado a X por 1 menos P elevado a 1 menos X y la indicatriz del 0 y el 1. Eso lo primero que quiere decir es que el recorrido de X es el conjunto 0, 1. O sea, solamente eso. Ya. Si nosotros hacemos la gráfica, tendríamos aquí el 0 y el 1. Entonces, si la altura es P de la barra, igual con la tendríamos 4 barras, ahora tenemos solamente una. Entonces P, la otra barra tiene que ser 1 menos P. Y la suma, P más 1 menos P, nos da 1. Son positivos. Y si se fijan hacia acá, si nosotros evaluamos esta función en 0, va a ser P elevado a 0, 1 menos P elevado a 1 menos 0, y la indicatriz vale 1. Y esto nos quedaría 1 menos P. ¿Por qué? Porque ese vale 1, eso que da 1, y nos quedaría 1 menos P, que es justamente la probabilidad de que el X sea igual a 0. Ah, pero aquí lo escribí al revés. Uy. La probabilidad de éxito, o sea, la probabilidad de 1 es P, y la probabilidad de fracaso es 1 menos P. Ahí sí. En el segundo caso, si nosotros evaluamos en 1, dice que nos queda P elevado a 1, 1 menos P elevado a 1 menos 1, por la indicatriz que vale 1. Entonces aquí me quedaría eso vale 1, porque todo número elevado a 0 vale 1, y nos quedaría como resultado P, que es la altura que está acá. Entonces, ¿dónde estaría el centro de masa? ¿Ya? Para la esperanza, si tenemos esta situación. Si P es más pequeño que 1 menos P, el centro de masa debería estar más cercano al 1, ¿cierto? Entonces, aquí a una distancia. ¿A qué distancia va a estar ahí? Exactamente, va a estar a la distancia P. ¿Sí? Ahí va a estar... Sí. ¿Dónde debería estar el centro de masa? Si esta barra es más pequeña que esta, para compensar debería estar más cercana al 0. Todo lo que le dije recién. Más cercana al 0, para compensar las dos alturas. Si estas dos fuesen iguales, estaría exactamente en la mitad. Pero si esta se disminuye y esta aumenta, entonces eso se empieza a mover. Entonces, ¿a qué distancia? Aquí, a distancia P. Ahí va a estar el valor esperado. ¿Ya? Ahora eso también se puede comprobar analíticamente. La esperanza de X, por definición, siempre va a ser la suma de X por la función de cuantía. X en el recorrido de X. En este caso, el recorrido, tal como lo vimos anteriormente, tenemos solamente dos valores posibles. Acá en el ejemplo anterior, nosotros cuando calculamos la esperanza, el recorrido tenía 4 valores. Así que sería 0 por f de 0, 1 por f de 1, 2 por f de 2, hasta 4 por f de 4. Acá tenemos solamente 2. Así que esto nos quedaría 0 por f de 0 más 1 por f de 1. Ese vale 0, por tanto multiplicado por 0, y f de 1, aquí lo tenemos, vale p, por lo tanto esto nos quedaría p, que es el valor esperado que está ahí marcado. Y así nosotros podríamos empezar a repasar todas las fórmulas, pero la idea de trabajar con un modelo es que no hay que andar calculando las sumatorias. Cuando nosotros decimos las situaciones Bernoulli de parámetro P, aquí,
Bernoulli de parámetro P. Entonces lo que tenemos es que su cuantía es eso, su distribución es esa, su valor esperado es ese y su varianza es esa. Y la esperanza de x cuadrado es esa. ¿Sí? De hecho, una vez que nosotros tenemos acá podríamos calcular igual aquí para que el registro, la esperanza de x cuadrado es la sumatoria de x cuadrado por la función de cuantía. En este caso es 0 al cuadrado por f de 0 más 1 al cuadrado por f de 1. 1 al cuadrado es 1 y f de 1 es p, así que el resultado final es p. Y aquí está multiplicado por 0, así que vale 0. Ahora, en todo, variable aleatoria siempre va a ser la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, por lo tanto sería p menos p cuadrado, factorizamos por p y quedaría p por 1 menos p, que es justamente lo que estaba acá. ¿Ya? Así que, si reconocemos una situación Bernoulli, lo único que necesitamos saber es cuál es la probabilidad de éxito. Por ejemplo, en una situación Bernoulli, lanzar un dado al aire, y si yo digo obtener un 6, ¿ya? ¿Se obtiene un 6 o no se obtiene un 6? La probabilidad de éxito es un sexto en ese caso. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 6? Un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de no obtener un 6? 5 sextos. ¿Cuál es la esperanza? Un sexto, porque es P. ¿Sí? ¿Cuál es la varianza? Un sexto por 5 sextos. Ahora, el Bernoulli es la base de los siguientes, aquí cuando decimos modelo, el Bernoulli es la base de los siguientes 3 modelos: binomial, geométrico y binomial negativo. O sea, estos 3 provienen del Bernoulli. ¿De qué modo? ¿Ya? Estamos claros que el Bernoulli es éxito-fracaso. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero contar la cantidad de éxitos de n repeticiones de ensayos Bernoulli? Por ejemplo, como les decía recién, lanzar un dado al aire, sale 6 o no sale 6, eso es un Bernoulli. Éxito sería sale 6, fracaso sería no sale 6. La pregunta es, ¿qué pasa si lanzo 100 veces el dado al aire? ¿Cuál sería el número esperado de lanzamientos que son 6? ¿Cuál es la probabilidad de que esos 100 obtenga 26? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí cuando nosotros tenemos varios Bernoulli, n, todos de forma independiente entre sí, aparece el modelo binomial. Y el binomial va a ser la cantidad de éxitos totales que hay en n repeticiones Bernoulli. ¿Ya? Y ahí es importante que esto sea definido como 0 y 1, porque si los ceros son fracasos, no aportan en nada a la suma. O sea, por ejemplo, de los 100 lanzamientos del dado, yo tengo 20 unos y 80 ceros. Eso quiere decir que tuve en total 20 éxitos. ¿Por qué? Porque es 1 más 1 más 1 y después todo lo demás son ceros, no aportan en nada. Y ahí tenemos que nuestra variable aleatoria binomial se utiliza para el siguiente caso. ¿Ya? La cantidad de éxitos de un total de n ensayos. La notación va a ser bin, np, donde n son la cantidad de ensayos, p es la probabilidad de éxito de 1. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a binomial. Es el contexto. Cuando yo repito muchas veces algo Bernoulli, ¿y cuántas? N veces, cantidad fija. Entonces, ¿cuál es el recorrido? De 0 a n. ¿Por qué es el recorrido de 0 a n? Porque en el peor de los casos, yo tengo 0 éxitos y en el mejor de los casos tengo n éxitos. ¿Cuál es la probabilidad de obtener x éxitos? Bueno, n sobre x, p a la x, 1 menos p, n menos x. ¿Ya? Este n sobre x viene de la técnica de conteo, ¿ya? De contar todos los casos que tienen la misma configuración. ¿Ya? La función de distribución acumulada no tiene una expresión analítica sencilla, así que simplemente es la sumatoria de la función de cuantía. Lo que sí es sencillo acá de calcular es que la esperanza del x es n por p,
y la varianza del X es N por P por 1 menos P. Entonces, a modo de ejemplo, supongamos que tenemos un N igual a 5, ¿ya? Entonces, nosotros queremos la probabilidad de que tener dos éxitos. X igual a 2. Por lo tanto, si nosotros principio multiplicativo, nosotros podríamos tener aquí éxito, éxito, fracaso, fracaso, fracaso. Este de acá tiene probabilidad P, ese tiene probabilidad P, ese tiene probabilidad 1 menos P, 1 menos P, 1 menos P. Por lo tanto, me queda P cuadrado, 1 menos P elevado a 5 menos 2. O lo mismo que 3. Ahora, esta no es la única configuración posible. También me sirve la siguiente. Fracaso, fracaso, éxito, éxito, éxito. ¿Cuáles son las probabilidades aquí? P. Me equivoqué, puse un éxito de más. Son 3 fracasos y 2 éxitos. 1 menos P, 1 menos P, 1 menos P y P. ¿Qué me dice el principio multiplicativo? Multiplico P al cuadrado, 1 menos P al cubo. Lo mismo término. Entonces, lo único que me tengo que concentrar es cuántas combinaciones distintas son. Y ahí es donde utilizo la técnica de conteo. De los 5 totales, yo quiero 2 éxitos. Por lo tanto, vamos a usar 5 sobre 2. Y de ahí viene que la probabilidad de que el X sea igual a 2 es 5 sobre 2, P elevado a 2, 1 menos P elevado a 3. O ese 3 también se puede ver como 5 menos 2. Entonces, esta combinatoria que está acá son las combinaciones posibles que yo puedo tener. De 5 ensayos, 2 éxitos. Todo esto 5 sobre 2, eso es igual a combinatoria de 5 sobre 2. Eso es 5 menos 2 son 3, 4 por 2, dividido 2, 10. 10 casos. Entonces, si nosotros analizamos la función, esto que está acá de los n ensayos, yo quiero X éxitos, son las combinaciones distintas que yo puedo tener de n ensayos X éxitos. ¿Cuántos éxitos en total voy a tener? X. ¿Cuántos fracasos? N menos X. Y hay el recorrido de 0 hasta N. Eso por un lado con respecto a la, ¿cómo se llama? A la probabilidad. Ahora, la esperanza, eso sí que se complica mucho. La esperanza, por definición, ¿ya?, es la sumatoria de los X en el recorrido de X por la función de cuantía. O sea, esto quedaría la sumatoria de X igual 0 hasta N, de X por N sobre X, P a la X, 1 menos P a la N menos X. Y hacer esta suma es bien complejo y resulta que, después de un par de álgebra, esto queda como resultado N por P. Entonces aquí ganamos bastante el hecho de trabajar con un modelo. Si nosotros reconocemos que la situación es para binomial, la esperanza va a ser automáticamente N por P. Entonces, tengo que reconocer el modelo de la variable aleatoria, binomial, el parámetro N y el parámetro P, y ahí tengo esto conocido. Y esto igual, y esto igual, y esto igual. Veamos un ejemplo concreto. El ejemplo lo puse en la binomial y no la Bernoulli, porque la Bernoulli ha sido fracaso solamente. Dice: la probabilidad que un circuito sea defectuoso es P 0,05. Suponga que un proceso de manufactura, cada 15 días se seleccionan 15 circuitos, con el propósito de verificar si son defectuosos. Determine la probabilidad de que exactamente un circuito sea defectuoso. Un lote de 15 circuitos se rechaza si existen 2 o más artículos defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de rechazar el lote? Ahí es donde tenemos que
Interpretar las probabilidades. Nosotros vamos a definir acá una variable aleatoria X. ¿Cuál va a ser? Lo que voy a contar. Número de circuitos defectuosos. Estoy contando. Número de circuitos defectuosos. ¿De cuántos? De un total de 15. No. Así. Cada día se seleccionan 15. De un total de 15. Entonces, X va a seguir un modelo binomial con n igual a 15 y el P es la probabilidad de que un circuito sea defectuoso, y eso me lo dan al principio, 0,05. Y ahí tenemos nuestro modelo. Entonces la letra A, fíjense que esta es la parte importante ahora, definir la variable aleatoria y identificar su modelo con sus respectivos parámetros. Porque en la parte A, lo que me están diciendo es, aquí en la parte A, determina la probabilidad que exactamente un circuito sea defectuoso, o sea, la probabilidad de que X sea igual a 1. Y eso es igual a la función de cuantía evaluada en 1. Lo cual, nosotros nos devolvemos un poquito más atrás y es bueno tener un formulario de esto. N sobre X, P a la X, 1 menos P a la N menos X, y el 1 está dentro del recorrido. Así que en este caso particular sería N, y que es 15, sobre X, que en este caso es 1, el P, que es 0,05 elevado a 1, por 1 menos P, que es 1,005 elevado a N menos 1, o sea 14. O sea, aquí me están diciendo cuál es la probabilidad que exactamente uno sea defectuoso, o sea, encontrar uno defectuoso y 14 no defectuosos, de los 15 totales. Hacemos ese cálculo y tenemos la probabilidad pedida. Eso ya lo tenía aquí escrito un poco más formal, o mejor letra, mejor dicho. Entonces, número de circuitos defectuosos de un total de 15, asumiendo que se de forma independiente, entonces el N es 15, el P es 0,05, ¿ya? La probabilidad, por lo tanto, medida X igual a 1 es 15 sobre 1, 0,5 elevado a 1, 0,95 elevado a 14, lo cual da un valor de 0,3655. Eso es con respecto a la letra A. Con respecto a la letra B, lo que nosotros necesitamos determinar, con respecto a la letra B, dice, de un lote de 15 circuitos se rechaza si existen 2 o más artículos defectuosos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de rechazar el lote? Cuando hay 2 o más. O sea, aquí en la B nosotros tenemos que interpretar eso. Cuando rechazamos, cuando hay 2 o más, mayor o igual a 2. ¿Ya? Ahí rechazamos, cuando es mayor o igual a 2. Lo cual, a su vez, es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 1, porque el complemento de mayor o igual a 2 es menor o igual a 1. Y ahí tenemos que tener la probabilidad. ¿Cómo la calculamos? Como 1 menos la probabilidad de X igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1, porque menor o igual a 1 es lo mismo que 0 o 1. Y eso ya está aquí. Mayor o igual, rechazar el lote y el complemento de esto es 0 menos b de X igual a 1. Cuantía respectiva de A con n igual a 15, X, y llegamos a este valor que está aquí. Entonces, ahora al principio de hacer es definir la variable aleatoria e identificar su modelo. Una vez que nosotros podemos hacer esto, definir la variable aleatoria e identificar que su modelo es binomial, ya tenemos todo listo. El resto es saber qué me están pidiendo. ¿Se entiende la diferencia con respecto a las probabilidades anteriores?
Sí, profe. Perfecto. No lo coloqué acá, pero le podría agregar. ¿Cuál es el número esperado de circuitos defectuosos? ¿Cuántos esperan que sean defectuosos? Lo vamos a agregar aquí. Como una letra C. Y ahora circuitos defectuosos se esperan. Entonces la respuesta es la esperanza de X, la cual es N por P. Nuestro N es 15 y nuestro P es 0,05. Y eso da un resultado de 0,75. O sea, ni siquiera se alcanza a esperar un circuito defectuoso. La esperanza no tiene por qué ser un número del recorrido de la variable. Puede salirse. Eso quizás no lo dejemos bien claro, pero cuando calculamos la esperanza, en todos los casos, ahí no lo dice, aquí. Aquí la esperanza no es 0 ni 1, está entre medio. ¿Ya? Puede estar entre medio. En los modelos discretos, aquí cuando en el Bernoulli lo dice, no, aquí, la esperanza tengo solamente 2. O sea, la esperanza no va a ser 0 o 1, va a estar un número entre los dos. Así que eso es con la nueva forma de calcular probabilidades a partir de modelos. En realidad, en cada modelo, nosotros vamos a definir su cuantía, su función de distribución cuando tiene, su valor esperado, su varianza. ¿Ya? Y con eso podemos calcular cualquier probabilidad del modelo, ya sea directa o condicional, hay que solamente interpretarla. Lo difícil va a ser reconocer la situación y qué modelo pertenece. Eso es lo difícil en el fondo. ¿Con qué desviación estándar podríamos preguntar acá? Ya sabemos que se esperan 0,15 circuitos defectuosos. ¿Con qué desviación estándar? Bueno, la varianza de X es N por P por 1 menos P, por lo tanto sería 15 por 0,05 por 1 menos 0,05. Y eso nos da un valor de 0,7125. Por lo tanto, la desviación estándar del X es la raíz de esa cantidad, 0,8441. 0,84. Vamos a estar con dos decimales. Ojo que esto no es una probabilidad, es un número. Por lo tanto, no tenemos que tener los 4 decimales, lo podemos aproximar con 2. 0,84. Por lo tanto, fíjense que esto está bien concentrado hacia la parte baja. Si nosotros hiciéramos la gráfica completa acá, tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faltan unos pocos. 14 y 15. ¿Ya? Nosotros recién calculamos la altura del 1, 0,3657. O sea, el 1 tiene una altura más o menos por ahí. 0,3657.
Podríamos calcular la altura de todo el resto. De hecho, aquí, para que me dé 0,17, el 0 tiene una altura de 0 por acá. 0,4721 aproximadamente. Y seguramente estos van decayendo. Después tenemos una altura más baja, después una más baja, después otra más baja, otra más baja, más baja. Y al final lo último prácticamente un número pero muy cercano a 0. ¿Por qué eso? Porque el valor esperado, 0,75, está por aquí. Ahí está el valor esperado. O sea, esta barra de acá da casi todo el contrapeso de estos de acá. Así que esto decae bien rápido. Seguramente si calculamos el del 2 nos va a dar un número bien bajito, bajo 0,2. Entonces ahí está el valor esperado. ¿Cuál es la dispersión? La dispersión ahí, 0,84. Por lo tanto, básicamente nos estamos concentrando de acá. 0,75 más 0,84 es como 1,5. Y llegamos hasta por aquí. Ahí. Entonces, aquí está concentrado, en esos dos está concentrada toda la probabilidad. De hecho, si sumamos estos dos, hacemos exactamente el complemento de este. El 80% más o menos está aquí. Y el resto está más allá. Entonces, así es como se interpreta su esperanza y su desviación estándar. Aquí estamos concentrados, en este modelo específicamente. Esa interpretación la podemos hacer con todos los modelos, así que siempre la misma, no la vamos a seguir haciendo con el resto, pero el valor esperado no tiene por qué ser 1. Uno dice, ¿cuántos circuitos se espera que sean defectuosos? 0,75. Eso es lo que se espera. Porque este 0,75 en realidad es una proporción de 15. ¿Qué pasa si el N aumenta? Voy a esperar más. Bien, eso por esta parte. En la siguiente break, después del break, vamos a ver el resto de los modelos de los modelos discretos y alguna actividad. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Profe, ese 0,84, ¿Sí? Este 0,84 lo vamos a mover para acá. Este es la raíz de la varianza, o sea, de 0,7125. 0,84 aproximadamente. Tiene muchos decimales más, infinitos, de hecho. ¿Sí? gracias. Bien. Entonces hacemos un break. Son las 8:25, volvemos entre 5 para las 9 y las 9. La idea es que a las 9 ya estemos partiendo el bloque siguiente. 5 para las 9 me vendré a conectar para si tienen alguna duda inicial. Bien, nos vamos al break entonces. ¿Ninguna consulta?